Nosotros nunca prometimos lo que no realizamos. De ahí el famoso letrero en la Argentina, Perón cumple. Nosotros gobernábamos con la verdad y la política que hacíamos era una política de honestidad. Eso que es justo, el que mejor y más rápidamente lo comprende es el pueblo. Deben ser los gorilas, deben ser que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser que andarán por aquí. Volvimos a De esto no se habla en 88.7 en Radio La Azotea. Y como todos los jueves, nuevamente, Franco Manes dándonos su lección de la historia argentina. ¿Cómo va, Franco? Muy bien, Rubén, muy bien. Con ganas de concluir la temática de la semana anterior. Dale, te escuchamos. Que vos recordás que era Bandidos Rurales. Y fue apasionante esa... Vos sabés que me quedé pensando en la historia que había hecho, cómo había salvado la hipoteca de la señora, cómo había robado. Estuvo genial esa... Bueno, ¿y cómo seguía? A ver, contá. Aplicaba todo su ingenio, Bailareto. Habíamos hablado de su final voluntario, cuando había sido acercado en General Alvear, y estábamos por comentar una anécdota complementaria con otro bandido rural, héroe o villano para algunos, y que era Mate Cocido. Mate Cocido con S, porque tenía una herida en la frente, en el cuero cabelludo, importante, y de ahí el apelativo con el cual se lo conoce. Mate Cocido también tiene su origen en este caso en Monteros, en Tucumán, pero su ámbito de actuación era el Chaco. Y también tiene un origen muy similar, su ruptura con la ley, digamos, a través de la disputa de una mujer con un policía. Siempre la mujer y el policía en las historias, ¿eh? Exactamente. Es paralelo, es interesante porque es paralelo la historia de Bailareto y de Mate Cocido. Mate Cocido. Este hecho va a producir siempre, está viviendo los mismos traumas que tenía Bailareto, es decir, que el policía permanentemente lo acicateaba, lo detenía. Bueno, todo eso va generando en él una rebeldía muy fuerte y, marginado ya por la presión policial, va a delinquir, pero no en el sentido tradicional del robo, sino que empieza a tener toda una actitud de rebeldía contra la opresión que significaba la gendarmería en ese periodo. ¿Por qué decimos la gendarmería? Porque todavía estamos hablando tanto de La Pampa como de Chaco, de lo que se llaman los territorios nacionales. Todavía no es provincia la zona de Chaco. Chaco va a ser provincia en el año 51. Y estos territorios nacionales, en la zona de actuación de Mate Cocido, es una zona que recién había sido incorporada al aparato productivo global de la Argentina con la última incursión del ejército, que fue en 1917, que el mismo ejército considera que ese es el año que culmina la conquista del desierto, como la llamaban ellos. Entonces, todos esos grandes bosques que había en la zona de Chaco van a ser el lugar de refugio de Mate Cocido luego de su periplo por un montón de lugares donde disputaba o robaba y ejercía una actitud de reparto con ese estilo robinhoodiano que habíamos hablado la semana anterior. Mirá vos. Hay Hugo Chumbita, que es un historiador, esto es lo que quería destacar el día de hoy, ha hecho una investigación y llegó hasta la localidad de Barracas, en Buenos Aires, a un centro de estudios que se llamaba Los Hijos
de los trabajadores. En realidad era una organización filoclandestina, tipo como las de los partidos socialistas, que tenían juramento, que tenían un ritual. Bueno, en ese lugar se los convoca, que en su esencia era anarquista, en ese lugar se los convoca tanto a Baglioretto como a Mate Cocido. Y ahí se juramentan hacer algunas acciones en el norte que efectivamente realizan dos. Una es el robo a un empresario rural que tiene éxito, pero cuando van a hacer el segundo, no se produce en concreto, sino que hay una alerta policial, lo que le hace decir a Baglioretto retirarse porque decía que la banda de Mate Cocido estaba infiltrada. Y ahí es donde desaparece Baglioretto. Estamos hablando de este hecho que fue en el año 1937. Recordemos que después de ese hecho, Baglioretto se retira y se va a General Alvear, que es donde un amigo de la banda lo delata después de 5 años y lo traiciona, exactamente. Bueno, y en el caso de Mate Cocido, su final es en el año 40, tiene que ver con, hace un solo hecho importantísimo que nunca había hecho, que era un secuestro extorsivo. Y este secuestro significó que parte de la banda de él tenían prisionero a un empresario, él iba a buscar el rescate del dinero en una zona señalada antes de la estación de Cedres, en la zona de Chaco, y lo que él nunca supo fue que fue traicionado, que su compañero liberó al empresario, la policía iba en ese tren, la gendarmería iba en ese tren, y en la zona que había que entregar el dinero, lo que le tira a la policía son paquetes con diarios, Sí. y frenan el tren y empieza el tiroteo. Esa es la última acción de Mate Cocido. En ese tiroteo, lo que se presume y lo que trascendió siempre fue que le pegaron un tiro en la cadera, que estuvieron a punto de rematarlo con una ametralladora que iba en un vagón plano, esos que no tienen estructura, sino que solamente la parte de abajo, y de los nervios, el soldado que manejaba eso no le quitó el seguro, que eso permitió que él se escondiera en el bosque en la noche y desapareciera. Nunca más se supo nada de él. No, nunca más. Nunca más se supo nada. Si murió, nunca más apareció en la historia. Y lo interesante de esto es que él tenía vinculación mandaba notas a los diarios de los hechos que él había hecho, a una revista que se llamaba Ahora, y contaba desde su versión cómo había sido el hecho y cuáles eran las consecuencias posteriores en cuanto a la distribución del dinero. Bueno, y por último lo que quería comentarles era, ya veniendo mucho más en el tiempo hacia nosotros, entre el 61 y el 67, la acción de los hermanos Velázquez, Claudio e Isidoro Velázquez. Estos también eran líderes en la zona de Corrientes y Chaco, siempre tuvieron problemas con la ley, fueron como expulsados porque la policía comienza a detenerlos, los acusa de robo de aves, de animales, bueno, y siempre tienen una relación muy tirante con la fuerza, con la autoridad. Con la autoridad, claro. Entonces comienzan a vagar por las zonas rurales, recibiendo el apoyo de la gente, y en una taberna son cercados por la policía y salen los dos a los tiros, y el que muere en ese hecho es Claudio, el hermano. Él, descalzo como estaba, así relatan los historiadores, se refugia en los bosques impenetrables de Chaco. Y ahí también comienza toda su peripecia de
de enfrentamientos con la policía, de robos, forma una banda, lo sigue un tal Gauna, que es el que siempre es ladero de él. Era una persona normal, por lo que cuentan la reconstrucción de la personalidad. Llegaba, por ejemplo, a estar en las zonas rurales, en la escuela, en una escuela era integrante de la cooperadora, por ejemplo. Mirá. Comento este hecho por lo que va a pasar más adelante. Sigue avanzando su vida y ya entre el 64 y el 67 comienza a ser una figura de trascendencia provincial y de gran dolor de cabeza para las autoridades, al punto que en Lapachito, que es una localidad que se creía que él estaba en esa localidad, la policía había hecho todo un trabajo de inteligencia y lo ubicó, llevaron 1000 policías rodeando todo Lapachito. Era bravo el hombre. Sí, y se escapó, no pudieron detenerlo, pero se escapa a Corrientes. Ahí deducen de que él tenía apoyo logístico y comienzan a trabajar y descubren que lo apoyaba un empleado de correo y una maestra. Esa es la versión histórica que hay documentada. Estos dos integrantes son los que realmente después lo van a traicionar porque lo van a ir a buscar por otro viaje que lo necesitaba para seguir escapando, Isidro Velázquez, y en un puente, que era lo que habían convenido con la policía, se tenía que descomponer el auto, ni bien se descompone el auto, que le quitan el corte de corriente, tanto la mujer como el del correo se bajan del auto y empiezan a tirotear al vehículo donde estaba atrás Isidro y estaba Gauna. Gauna muere en el momento, Velázquez herido se esconde en el bosque, puede, digamos, aguantar un poco y creyendo que ya estaba como que había zafado de la represión, la leyenda cuenta que exclamó un zapucay que después da origen a ese chamamé que se llama El Último Zapucay, que cuenta toda esta historia que estoy relatando. Mirá. Obviamente la policía lo detecta enseguida y lo terminan de matar porque ya estaba muy herido. ¿Y él hacía lo mismo con esa historia del Robin Hood o no? Era exactamente igual, o sea, inclusive se presume que la delación viene porque este muchacho del correo le habían pagado 10.000 pesos por haberlo sacado de Lapachito y se fue a un lugar a beber, dice, esta es plata de Isidro, o sea, entre bebidas batió, imagínense que en esos lugares siempre hay alguien que escucha, y bueno, así fue como... Flojo de boca el hombre. Exactamente. Bueno, lo interesante es que cuando lo entierran en Machagay, en Corrientes, termina siendo un lugar ritual por todo el apoyo que le había dado a la población, a todos los sectores marginados, y se comienzan a instalar velas encendidas, se arman capillitas como esta que conocemos del Gauchito Gil. Esa sí. Podrá ser otra historia, ¿no? Para el jueves que viene, ¿qué te parece, Franco? Perfecto. Lo que quería hacer, lo último que quería comentarte era que la fecha es el 1 de diciembre del año 67, 2 meses después de la muerte del Che Guevara en Bolivia. Mirá qué grande. Bueno, el jueves te esperamos con el Gauchito Gil, dale. ¿Cómo no? Un abrazo, Franco. Saludos a todos. Chao, Franco, gracias. Chao. Franco, chao. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí.